Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí en este video lo que vamos a hacer es trabajar con el ejercicio número 7 de esta guía de ejercicios con operaciones combinadas con números racionales. Y vamos a trabajar solamente un ejercicio porque lo que vamos a hacer es introducir lo que se denomina fracción de fracciones. Vamos a ver qué significa y cómo se resuelve usando un ejercicio práctico. Así que bueno, dale, vamos. Manos a la obra. Ejercicio número 7 de este listado de ejercicios. Vamos a ver qué tenemos. Acordate que lo primero que tenemos que hacer es revisar el ejercicio y hacer un análisis previo antes de empezar a resolver. Entonces aquí tengo un paréntesis. Dentro de este paréntesis tengo una suma de fracciones, que no hay problema. Tengo un medio más 3/5 menos 1, todo muy sencillo. Después tengo una raya de fracción. Y aquí abajo tengo una serie de elementos. Si me concentro solamente aquí abajo, fíjate que tengo operaciones entre fracciones y números decimales, entre fracciones y números decimales, pero a su vez tengo una fracción. Es decir, aquí vamos a empezar a trabajar con lo que vamos a denominar fracción de fracciones. Pero bueno, no es muy difícil. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es cuál es la línea de fracción más importante. En este caso, con lo que nos vamos a guiar es con el signo igual. Es decir, vamos a revisar cuál de las líneas de fracción está a la misma altura que el signo igual. Esto nos va a indicar cuál de las fracciones es la más importante para que así podamos establecer una estrategia para resolver. En este caso, esta línea de fracción es la que está a la altura del igual. Entonces, toda nuestra operación la vamos a dividir en dos partes. Voy a resolver esto por un lado y voy a resolver esto por otro lado. Es decir, que todo esto que está aquí va a ser mi numerador y todo esto que está aquí abajo va a constituir mi denominador. Aquí es donde le pones pausa al video, vas, intentas resolver por tus medios y después vuelves. Dale, te espero. Bueno, vamos a comenzar a resolver. Como te había dicho, esta es mi línea de fracción más importante porque está a la altura del igual y la voy a tomar como referencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es tratar de ir haciendo algunas conversiones para resolver lo que pueda, ¿sí? Entonces, de este paréntesis, lo que voy a hacer es amplificar todas las fracciones para que tengan denominador 10 y así de esta forma puedo resolver las operaciones que están aquí adentro. A este lo voy a amplificar multiplicando por 5, con lo cual me va a quedar 5 décimos, más a este lo voy a amplificar multiplicando por 2, así me va a quedar 6 sobre 10, menos, y a este 1 lo voy a amplificar directamente multiplicando por 10, con lo cual voy a tener 10 sobre 10. Todo esto lo voy a seguir manteniendo entre paréntesis. Y bueno, listo, aquí ya tenemos esta parte, ya está casi cocinada. Ahora vamos con todo esto que es el denominador. Y lo que voy a hacer en principio es copiar este como está, es decir que aquí voy a tener 5 cuartos menos, y a este lo voy a trabajar aquí en cálculos auxiliares. Fíjate, voy a poner 1375 sobre 1000 y lo que voy a hacer es simplificar esta fracción hasta que me quede una fracción irreducible. Así de esta forma voy a tener números pequeños para poder trabajar. Si te das cuenta, este número de acá termina en 5 y el denominador termina en 0. Entonces puedo dividir en 5. 1375 dividido en 5 me queda de 275. Y 1000 dividido en 5 me queda de 200. Paso en limpio esto, fíjate, tengo 275 sobre 200. Aquí puedo volver a dividir en 5 porque fíjate que termina en 5 y el denominador termina en 0, entonces vuelvo a dividir en 5, con lo cual este me va a quedar de 55 y 200 dividido en 5 es de 40. O sea que aquí voy a tener 55 sobre 40. ¿Puedo volver a simplificar? Claro que sí, puedo simplificar en 5 de nuevo. Esto me va a quedar de 11 y 40 dividido en 5 es de 8. Con esto, fíjate que me queda como resultado 11 octavos. Entonces, el resultado de esto, es decir, 1,375 en realidad
haciendo todo este trabajito en cálculos auxiliares, nos queda que es igual a 11 octavos. Entonces ya directamente vengo y pongo aquí 11 octavos. Borramos esto, chao cálculos auxiliares. Y seguimos. Aquí tengo que poner mi línea de fracción. Y aquí abajo lo que voy a hacer es, bueno, voy a transformar esto todo a fracciones. Con lo cual voy a tener 4 sobre 25 por, y aquí voy a poner el 0,4 pero transformado a una fracción. Es decir, 4 décimos. Vamos a hacer un análisis aquí para ver qué tenemos ahora. Bueno, aquí arriba hemos amplificado todas las fracciones y nos ha quedado ya directamente para resolver esto. Aquí en esta parte tengo 5 cuartos menos 11 octavos. Si te das cuenta, amplificando este por 2 ya puedo resolver tranquilamente. Y en este de aquí vamos a simplificar. El 4 con el 10, aquí me va a quedar de 2 y 10 dividido en 2 es de 5. Vamos a correr esto un poco para acá y vamos a continuar desde aquí. En el numerador tengo todas fracciones que tienen el mismo denominador. O sea que aquí lo que voy a hacer es 5 más 6 son 11. 11 menos 10 es 1. Por lo tanto, aquí me va a quedar 1 sobre 10. Vamos a resolver esto en cálculos auxiliares. Fíjate, tengo 5 cuartos menos 11 octavos. Ahora, este 5 cuartos lo voy a amplificar multiplicando por 2. Con lo cual voy a obtener 10 octavos menos 11 octavos, que es esta fracción que tenemos acá. Me va a quedar como resultado menos 1 octavo. Es decir, que todo esto que está aquí en el círculo celeste va a ser equivalente a menos 1 octavo. Entonces vengo y pongo acá menos 1 octavo sobre. Aquí ya puedo resolver, fíjate, 4 multiplicado por 2 van a ser 8 sobre 25 por 5 son 125. Cuando llegamos aquí decimos, uy, ¿cómo hago esto? Bueno, fíjate, hemos dicho que todo lo que está aquí arriba es mi numerador y todo lo que está aquí abajo es mi denominador. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de llegar a una expresión que tenga esta forma. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer? Esto que está aquí abajo es lo que se denomina fracción de fracciones. Es decir, tengo una fracción como numerador y tengo otra fracción como denominador. Pero no te olvides que una fracción es una división. Entonces, vamos a hacerlo aquí en cálculos auxiliares. Tengo menos 1 octavo sobre 8 sobre 125. Esto es a lo que se denomina fracción de fracciones. Pero, ¿qué es una fracción de fracciones? No te olvides que una fracción es una división. Entonces, lo que tenemos aquí en realidad es menos 1 octavo dividido en 8 sobre 125. Y listo, se resuelve igual que cualquier división entre fracciones. Es decir, que si estamos ante una división de fracciones, lo que haríamos normalmente es escribir la primera fracción como está, es decir, que voy a poner menos 1 octavo. La división la voy a convertir en un producto y la segunda fracción la vamos a escribir pero invertida, es decir que voy a poner 125 sobre 8. El resultado de esto va a ser menos 125 sobre 64. Entonces, fíjate cómo de todo lo que tenía aquí abajo como denominador, esta fracción de fracciones se ha transformado en una única fracción. Y eso ha sido aplicando la división. Es decir, hemos planteado la fracción de fracciones como una división entre fracciones. Con esto, entonces, ya tenemos que la expresión me va a quedar de la siguiente manera. 1 sobre 10 sobre menos 125 sobre 64. No tenemos que perder de vista que esta línea de fracción se ha mantenido a la misma altura todo el tiempo, porque es la fracción más importante. Entonces, una vez que ya hemos resuelto esto, fíjate que me ha quedado menos 125 sobre 64. Lo que nos queda por hacer es nuevamente una fracción de fracciones. Es decir, una división entre fracciones. Vamos a hacerla aquí abajo en cálculos auxiliares para que te quede más claro cómo hemos resuelto recién. Es decir, que voy a tener 1 sobre 10 dividido, es decir, fíjate que esta fracción es la que estamos poniendo como división. Dividido en menos 125 sobre 64. De la misma manera que hace un momento voy a repetir la primera fracción, la división la voy a transformar en un producto y voy a trabajar con la segunda fracción pero invertida sobre 125. Igual, ¿puedo simplificar? Claro, puedo simplificar el 10 con el 64, aquí me van a quedar 32 y en el 10 me va a quedar
5. Paso final, multiplicar numerador por numerador, es decir que aquí voy a obtener 32 como numerador sobre 5 multiplicado por 125 son 625. Y no nos olvidemos que aquí tengo un signo negativo, es decir, la segunda fracción era negativa, por lo tanto el resultado es negativo. Vuelvo para acá a la expresión original y le pongo su resultado. Esto es igual a menos 32 sobre 625. Y listo, terminamos. Fíjate cómo hemos resuelto este ejercicio transformando primero los números que se podían resolver todos a fracciones que tienen el mismo denominador para así poder calcular directamente esta parte. En el denominador lo que hemos hecho ha sido trabajar esto en cálculos auxiliares para obtener 11 octavos y de esta manera resolver 5 cuartos menos 11 octavos en forma muy sencilla. Y esta parte de aquí la hemos simplificado, hemos resuelto el producto y hemos obtenido 8 sobre 125. La parte más complicada, o la parte nueva si se quiere, estaba en este lugar donde teníamos que aplicar fracción de fracciones. No se olviden que fracción de fracciones en realidad lo que significa es división entre fracciones. Esa división entre fracciones la hemos aplicado aquí, hemos obtenido menos 125 sobre 64 y la hemos vuelto a aplicar en este sector. Es decir que hemos tomado esta línea de fracción como una división, con lo cual hemos hecho un décimo dividido en menos 125 sobre 64. Y así obtenemos el resultado final. Y listo, bueno, esto es todo por ahora. Espero que te haya servido, te haya gustado. No te olvides de suscribirte, marcar la campanita y nos vemos en el próximo video.